ascendente en Tauro, presten atención. Tauro del 8 al 15 de febrero. Bueno, el planeta regente de Tauro es Venus y Venus está entrando en su exaltación en el caso de Piscis. Tauro la tiene distinta. Tauro tiene una semana más melcochuda. Tauro tiene una semana más mielosa. No miedosa, miel de mielosa, de dulce. Es una semana como más sweet para Tauro, ¿no? Es una semana de sentirse consentido, es una semana de estar como más apoyado, es una semana de mirar también la vida con otros ojos. Tal parece que mucho planeta, pues que ha estado pasando por Tauro y Urano, que ha hecho de las suyas, le invita a Tauro esta semana a reconciliarse con el futuro, a reconciliarse con lo vivido. Es un excelente momento ahora que Venus ingresa en Piscis para que Tauro pueda drenar todas esas cosas negativas que de pronto les duele, ¿no? Yo creo que uno de los signos que suele cargarse mucho a veces, pues es Tauro. A veces Tauro como que prefiere reprimir las cosas y como que va cargando y va cargando temas por ahí. Tienes esta semana, Tauro, la luna en Escorpio en la casa 7. Esto también los pone muy reflexivos y como hacer muchos insight acerca de los demás. Entonces también es una semana muy bonita para que Tauro pueda reflexionar y decir, realmente estoy teniendo las relaciones que quiero tener y cómo las puedo mejorar, cómo puedo entregarme más hacia el otro, cómo puedo hacer unos procesos más amorosos conmigo mismo. Hay mucha exigencia en la casa 10, Tauro. Hay mucha exigencia, tantos planetas, Plutón, por ejemplo, Marte, el Sol, incluso Venus, ahora empezando la semana del 8 al 15 de febrero en la casa 10, pues fíjense que los Tauro ascendentes, Soles o Luna están atravesando por un momento muy fascinante para poder creer en ellos en sentido profesional y obtener grandes logros que le puedan mostrar al mundo, talentos que ustedes puedan tener. Casi siempre estas posiciones astrológicas favorecen mucho a los ascendentes o a los signos en Tauro en una semana para crear cosas de manera financiera, para apostarle más a los temas de la vida, apostarle más hacia el otro, lo que ustedes pueden hacer desde su propia mano. A veces Tauro, como es el signo de la riqueza, Tauro es el signo de las finanzas, entonces a veces Tauro quisiera como que todo estuviera perfecto, ¿no? Como que todo en la casa 10 estuviera ya hecho, como que todo fuera ya realizable, como que ya, no saber de pendientes, como que a veces Tauro, como es un signo, en este caso tan fijo, como que ya estuviera todo realizado. Pues es una semana donde la vida los invita a reflexionar, además de qué sentido tiene lo que estás haciendo. Cuando Venus, que es tu planeta regente, ingresa al signo de Piscis en la casa 11, le dice verdaderamente, Tauro, ¿estás sirviéndole a la humanidad con esto que haces? ¿Te estás nutriendo también de los demás? ¿Hay un propósito más grande que no solamente sea el propio? Entonces creo que es una muy buena semana para que Tauro pueda comenzar pueda comenzar con esas energías y a conectar con eso bonito. Saturno es un planeta que está ingresando en la casa 12 para Tauro. Entonces, si Saturno está ingresando a la casa 12, le está pidiendo a Tauro ser más responsables con los temas del ayer, ser más responsables con lo que hay en su mente, ser más responsables con los temas de los dolores, con los temas de los traumas. Tauro, los demás no tienen la culpa de tu situación. Quita a los demás. Saturno en la casa 12 para Tauro puede volverse como una persona muy mezquina también, ¿no? Puede llegar a generar mucho espesor y mucho odio también, porque hay que decir que Saturno cuando entra a la casa 12 en conjunción con Neptuno, pues no es un aspecto muy favorable a veces o que nosotros logremos entender. Es una semana, Tauro, para que liberes de cargas al otro, que si me dijo, que si no me dijo, que si le parece, que si no le parece. Como que es una semana que te liberes de todos estos temas para que tú también puedas brillar con esa luz propia. Creo que muy interesante el mensaje para Tauro. Yo los leo por aquí, si hay ascendentes en Tauro, soles en Tauro. Ustedes pueden escribir sin problema, pueden escribir ahí en la parte de los mensajes, ustedes me dejan saber. Es la única forma en la que yo puedo interactuar con ustedes. Ustedes me dicen si alguno es ascendente en Tauro, soles en Tauro hay por ahí. Yo los leo por acá. Taurinos, la semana tipo spa, de autocariño al 100. Eso, autocariño al 100. Muy bien.
A reflexionar y a ver los propósitos y los traumas, tanto estómago para masticar, tantas broncas, sí, es que a veces Tauro se queda como rumiendo y rumiendo y rumiendo y rumiendo y es que me dijo y es que me hizo y es que por aquí. No, Tauro, ahora la vida eso no paga, Tauro. Entonces, soltar los temas del ayer, abrirnos a las cosas positivas que la vida nos ofrece, sí, y estar como mucho más dispuestos a. Que Quirón está en Tauro, doble, doble check. Todavía se demora. Quirón va a entrar en Tauro en junio. Todavía se demora, pero ese apunte que hace pues Paola está muy en sincronía porque ahora mismo está Quirón en la casa 12 para Tauro. Todavía no ha entrado al 100%, pero ahí está que entra a hacer sus cuentas, sus cobros. Tauro estás a tiempo, porque cuando Quirón entre a Tauro, hay que pagar. Recuerden que Quirón es un planeta que nos va diciendo, bueno, aquí se debe esto, y esto no es si quiere o no quiere. Quirón en Tauro empieza a cobrar temas que nosotros hicimos o lo que no hicimos, porque Quirón cobra por ambas. Quirón cobra por haber hecho y Quirón cobra por no haber hecho. O sea que ahí la invitación es como doble, doble faz ahí, doble vía, alternativas para los taurinos. Pues muy bien, me gusta esa interacción, mira. Exacto, los está preparando para el riendazo. Diga la verdad, Paola, los está preparando para el riendazo, porque Quirón en Tauro es un correazo bien dado. Eso duele, no nos hagamos locos. Así adornemos a Quirón en Tauro por donde sea, Quirón entrando en un signo en el ascendente, ay, 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 eso duele, eso no es una gripe, no, no, no. Eso tiene sus temitas, tiene su más y su menos. Entonces, Tauro, flojitos y cooperando para que cuando Quirón entre, pues el riendazo sea como más por ahí. Sí, hay que decirlo, ¿no? Vamos para Géminis. Vamos a mirar Géminis. Si ustedes son de ascendente en Géminis, recuerden de